Saludos mis queridos hermanos y amigos, seamos todos bendecidos en el nombre poderoso de Jesús. Reciban un cordial saludo de su hermano y amigo Horacio, trayendo cada semana una palabra de Dios. La semana pasada estuve hablando acerca del pecado y esta semana voy a continuar en esa misma línea. El tema de la lección se llama el origen del pecado en el universo. La semana pasada estuve hablando de que el primer pecado fue originado en el cielo y luego aquí en la tierra. En esta lección voy a explicar de cómo se originó ese primer pecado en el cielo. Todos sabemos de que el lucero fue un querubín creado por Dios. Era un querubín muy hermoso y se enalteció por su belleza y por sus cosas hermosas que tenía y quiso semejarse a Dios, y debido a eso él pecó porque se rebeló contra Dios al querer ser semejante a Dios y hacer su trono más arriba que el trono de Dios. Entonces Lucero se le encontró iniquidad y debido a eso nació el pecado y él fue echado fuera del cielo. Y de ahí fue que vino a la tierra, donde engañó a Adán y a Eva, y ahí nació el pecado aquí en la tierra. Pero el primer pecado fue originado en el cielo, y de eso que lo voy a explicar en estos estudios acerca del origen del pecado en el universo. Primeramente debemos de considerar a la persona que fue responsable del primer pecado en el universo. Para eso voy a leer Ezequiel 28, del versículo 12 al 17, para de esa manera tener un fundamento y ver cómo sucedió ese primer pecado en el cielo. Dice la palabra de Dios: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el reino de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primones de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el monte santo de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Está claro en el pasaje de que el profeta está describiendo a un ser sobrenatural, que no es simplemente que está hablando del rey de Tiro. Las palabras pueden aplicarse al rey de Tiro, pero parece ir más allá de esta aplicación, puesto que describe al más alto de todos los seres creados. Pregunta que hago: ¿a quién más se le podría aplicarse estas palabras sino al único Satanás mismo, antes de su caída? O sea, a Lucero.
que luego fue llamado Satanás, debido a que se encontró iniquidad en él por querer ser semejante a Dios. Podemos ver el pecado del cual este ser exaltado era culpable. Busquemos en Isaías 14, de versículo 12 a 14, que dice: quien también menciona y habla acerca de este personaje, de cómo se rebeló contra su Dios creador, queriendo ser semejante al Dios Altísimo. Dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra. Tú que delimitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Escúcheme bien la palabra que Lucero se atrevió a decir y a desafiar a Dios. Entonces, hay 5 veces que Lucero se rebela contra la voluntad de Dios. De aquí que podemos ver que el primer pecado fue rebelión en contra de Dios e independencia total de Él. Eso fue lo que quiso Lucero hacer cuando se rebeló contra Dios. Quería tener independencia completamente total de Dios y querer ser más alto que Dios. Cuando él dice subiré al cielo, es porque hay 3 cielos. Número 1, el cielo atmosférico. Número 2, el cielo estelar o astronómico. Número 3, el más alto o el tercer cielo, donde habita Dios y los santos. Vean 2 de Corintios 12, del 1 al 4, donde Pablo habla de haber sido arrebatado al tercer cielo. La esfera de los ángeles está en el segundo cielo. La otra palabra que dice: junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Las estrellas de Dios se refieren a las huestes angelicales, cuando alaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Eso está en Job 38:7. Y fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Judas 13. Lean también Apocalipsis 12, del versículo 3 al 4. Y también Apocalipsis 22:16. Aquí está expresando el deseo de asegurar el dominio sobre los seres angelicales. Todo eso lo deseaba ese querubín lucero, el cual fue echado de la tierra y entonces vino a llamarse Satanás o Lucifer. También dice: en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Estas palabras han sido tomadas para expresar el deseo de un reino terrenal también. En el simbolismo bíblico, una montaña o monte significa un reino. Isaías 2:2 dice: acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. En Daniel 2:25 dice: mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Sobre las alturas de las nubes subiré. Esa es la otra palabra que Lucero estaba diciéndole. En las escrituras, la gloria divina es a menudo simbolizada por nubes. Lucero quería poseer esta gloria y tener el poder, pero nunca pudo porque él fue creación de Dios. Es otro ser creado por Dios, el Altísimo.
el cual será destruido por la eternidad por rebelarse contra su Creador, Jehová Dios. Porque ¿qué dice en Romanos 6:23? La paga del pecado es muerte, pero más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea que todo aquel que comete pecado será condenado. Es por eso que es necesario, amigos que me escuchan, que tú te arrepientas de tu pecado y acepte al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y entonces tú podrás vivir por la eternidad. Si no, es muerte. Lo dice claramente en Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Continuó con seré semejante al Altísimo. Este es el clímax de los otros 4 deseos. Todas esas declaraciones expresan oposición e independencia de Dios en una voluntaria misión contra Dios. Tal vez nos preguntamos cómo fue posible que el pecado hubiera entrado en un ambiente perfecto. La respuesta parece ser, en cuanto a Lucero y a los ángeles que cayeron con él, que su caída se debió a su revuelta deliberada y determinada en contra de Dios. O sea que él, al rebelarse contra Dios, se condenó ahí mismo, porque Dios no iba a tolerar eso, porque Dios es el ser más santo, 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 y debido a eso fue echado del cielo. El origen del pecado en la raza humana. Voy a continuar. El tercer capítulo de Génesis describe cómo entró el pecado por primera vez en la raza humana. Una comprensión completa de la enseñanza de este capítulo es esencial a nuestro entendimiento para comprender lo que sigue en las Escrituras. La historia de la caída del hombre, como es dada aquí, es una absoluta contradicción a la teoría de la evolución que intentan enseñar que el hombre comenzó en el primer escalón de la escalera moral y ahora está lentamente ascendiendo. Pero por el contrario, este capítulo declara que el hombre comenzó en el escalón más alto a la imagen de Dios y procedió a caer hacia abajo. Recordémonos que el hombre, cuando fue creado por Dios, era un hombre limpio, no tenía pecado. Fue hecho a semejanza, a imagen y semejanza de Dios. O sea que empezó en el escalón más alto. Y debido a la desobediencia de él, entonces empezó a bajar de escalón. No como los científicos quieren tratar de explicar de que el hombre empezó en el escalón más abajo y está ascendiendo. No, completamente erróneo. El hombre empezó en el escalón más alto a la imagen de Dios y procedió a caer hacia abajo. Una vez que desobedeció, entrando el pecado y la muerte, el hombre cayó y fue echado fuera de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque como le dije, Dios es un ser santo, santo, santo. Y el hombre voluntariamente pecó, desobedeció a Dios, voluntariamente. El capítulo 3 del libro de Génesis también contradice la teoría moderna de la herencia y ambiente. Se nos dice que la razón por la cual el pecado y la maldad están en el mundo es a causa de la contaminación de nuestra línea hereditaria. Tratan de insinuar que si nosotros o si nuestros antecesores no hubieran pecado, nosotros no hubiéramos sido pecadores. Sabemos que Adán y Eva no tenían ningún linaje contaminado detrás de ellos, mas sin embargo pecaron. ¿Por qué? Porque lo hicieron voluntariamente. Nuevamente se nos dice que la causa de la maldad en el corazón humano se debe al ambiente pecaminoso en el cual vivimos, un gran error. También dice, si tan solo pudiéramos limpiar la sociedad
entonces los hombres no estarían más sujetos al pecado. Otro gran error. ¿Por qué? Porque, como le dije, Adán y Eva fueron creados sin pecado. Y entonces el ambiente era un ambiente sano, un ambiente limpio en el Edén. ¿Cómo es que ahora si se limpia la sociedad, los hombres entonces van a estar fuera del pecado? De ninguna manera. Eso funciona de esa forma. Esto se ha demostrado como falso por el hecho de que nuestros primeros padres vivían en una condición de perfección, sana y santa. Sin embargo, voluntariamente pecaron, como le dije. Ningún cambio de ambiente librará al hombre de su pecado. Ningún cambio de ambiente. La única esperanza de librarlo del pecado es Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, el cual pagó con precio de sangre por la salvación de los hombres. Lo pueden leer en Hebreo 10. Bendito sea el nombre de Jesús, que lo dice claramente, que con una sola ofrenda pagó el pecado del mundo. Para concluir, lo que el hombre necesita no es un nuevo destino, sino un nuevo nacimiento del Espíritu y apartarse por completo de todo pecado. La palabra nos lo dice claramente en Romanos 9:13, que dice: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, más en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque estábamos muertos en el pecado, pero Él, por su amor y su gracia, permitió que su Hijo tomara el lugar nuestro en la cruz de Calvario. Y ahora nosotros podemos ser salvos y libres por ese sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz de Calvario. Por la expiación de su sangre, Él pagó por el pecado del mundo, de toda la humanidad. Entonces, mis hermanos y amigos, tenemos que vivir fuera del pecado, porque el pecado lo que trae es muerte. La misma palabra nos lo advierte en Romanos, capítulo 6, léanlo. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a vivir una vida alineada a la palabra de Dios. Vamos a buscar tener esa comunión con Dios diariamente por medio de la oración y de su Santo Espíritu, y buscar una forma de cómo ayudarnos unos a otros, respetándonos, ayudándonos, intercediendo uno por otros, para que toda maldad sea apartada de los hombres. Porque es que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y está llevándose muchas almas, porque no han querido buscar la verdad. Pero nosotros, como iglesia de Cristo Jesús, tenemos que levantarnos con la valentía a llevar la gran comisión y a dejarles saber que el pecado es muerte, que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que, mis hermanos y amigos, sean todos bendecidos. Será hasta la próxima. Padre, te damos gracias por este momento que tú nos has permitido tener en las redes sociales, Señor. Te pido que esta palabra no retorne vacía, mi Dios amado, y que cada quien que escuche esta palabra sea transformado y cambiado, y que pueda venir a la verdad y
puedas ser libre. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos toda la gloria y toda la honra. Amén. Amén y amén. Será hasta la próxima. Bendiciones para todos.